Tal vez por ello hicieron de los viajes una forma de vida y una fuente de energía, con la cual se sentían conectados. Vivieron sus mejores experiencias durante su ambulante vida y aunque no hicieron aventuras verdaderamente asombrosas, sus experiencias les enseñaron que soñar no cuesta y que convertir los sueños en realidad era posible. Rechazamos propuestas que hubieran hecho de nuestra existencia algo más fácil o seguro. Pero la seguridad y su idea de libertad era una dicotomía difícilmente conciliable. Preferimos volar llevadas por nuestras fantasías, o partir en busca de nuestras propias quimeras, aunque no supiéramos exactamente a qué distancia se encontraban estas o qué rumbo deberíamos seguir. Viajes tormentosos a lomos de mula o en tísicos barcos a vapor. Viajes donde un descuido repentino nos conduciría a menudo a una muerte rápida y segura. Aún así, cogidas de la mano de nuestras ambiciones, de nuestros anhelos y esperanzas, seguimos saliendo para tomar el sol y el aire en el anonimato de países lejanos, respirando a pleno pulmón la libertad recién estrenada o simplemente estrenando la sensación de sabernos pasajeras de nosotras mismas, aún a riesgo de dejar unos pocos huesos adicionales en algún punto del planeta. Hola Pilar y Pilar, soy Alexandra y quiero presentaros como lo que sois. Soy Alexandra, anarquista, espiritualista, budista, escritora, periodista, cantante de ópera, orientalista. Presentaros como viajeras apasionadas, como yo lo he sido, como ávidas lectoras y escritoras, como inventoras de historias, como personas con multitud de experiencias de viaje que enfocáis siempre hacia adentro y que no dejáis de haceros preguntas acerca de otras realidades que conocéis fugazmente en vuestros viajes. Gracias por estar hoy con nosotros y por reivindicar siempre la pasión, la curiosidad y el sentido del humor en los viajes. Os animo a continuar con esta fantástica labor y cuando nuestro norte se difumine y no podamos utilizar la Osa Mayor para guiarnos, dejaremos que Casiopea tome el relevo y guíe nuestros pasos. Quería invitarles, como siempre, a que sigan nuestras conferencias a través de la página de Facebook Demonios Extranjeros en la Ruta de la Seda y a través de nuestro club de lectura que comienza su andadura el próximo día 4. Las dos próximas conferencias serán un tanto atípicas porque la primera será en Las Naves, en el Centro de Cultura Contemporánea, no sé si esta coletilla es así, pero bueno, en Las Naves, en Joaquín Verdaguer. Vendrá Carlos Leita, que es un sonidista, y será una propuesta de sonidos en la Ruta de la Seda. Yo no voy a estar porque me marcho de viaje a la Ruta de la Seda, entonces, bueno, será la única que me pierda. Y la próxima y la siguiente es en la Feria del Libro, también una propuesta dentro de la Feria del Libro, con la cual participamos desde hace muchos años y en la que estará, todavía no es el día, pero hay un día propuesto, ya sacaremos la fecha, que vendrá Xavier Moreno, nuestro escritor y amigo. Bueno, pues dicho todo esto, muchas gracias de nuevo y Pilar, os doy mi bienvenida y un beso grande. Muy buenas tardes, soy Pilar Tejera. Gracias a esta casa que nos acoge. Yo he vivido 3 años en Valencia y no la conocía, me llevo una boca abierta al venir y me sigue sorprendiendo esta ciudad cada vez que regreso. Muchísimas gracias a Paco, que la representa. Gracias a Fernando por invitarnos a venir y bueno, a Viajes Marco Polo y a la librería Patagonia, con la que vengo colaborando desde hace años, darme a conocer la iniciativa que tengo de un pequeñísimo sello editorial que creé en el 2007 dedicado a las mujeres viajeras, Ediciones Casiopea. Por eso me ha hecho mucha gracia cuando menciona Casiopea. Y bueno, pues
Hace 25 años, por una de esas casualidades de la vida, cayó en mis manos un librito pequeñito que me habían regalado en una librería que había detrás de los arcos de la Plaza Mayor de Madrid, a una tarde lluviosa en invierno, me acuerdo perfectamente, y descubrí 5 frases y 5 dibujos de 5 viajeras que habían recorrido el mundo en 1800 y pico. Y me quedé con la boca abierta. No sabía que en el siglo XIX las mujeres viajaran, ni menos que viajaran solas. Y ahí, bueno, pues empecé a tirar del hilo como Ariadna en el laberinto del Minotauro, empecé a tirar del hilo con los años, y lo que empezó con curiosidad fue desembocar en una afición. Esa afición me llevó a una pasión, y esa pasión a una obsesión que sigo manteniendo viva desde hace 25 años, que es descubrir las historias fascinantes de las viajeras de largas faldas, vestidas, bueno, de sufragistas no, porque fueron ya posteriores, de las que va a hablar Pilar Rubio, que también es una enamorada de las viajeras del pasado, y pasión que nos ha unido en estos años. Y cuando me invitaron a venir a hablar, pensé, bueno, ya que vamos a hablar de viajeras en la Ruta de la Seda, porque ahora hay muchas viajeras que están por China o que están por Afganistán, ¿por qué no hablar de estas viajeras estupendas, señoras estupendas del siglo XIX, que anduvieron por algunas regiones consideradas que pasaba la Ruta de la Seda, y algunas de ellas pertenecían al Imperio Británico, como la India, que era la joya de la corona? Empecé a mirar y pensé que era un rollo ponerme que hablar de algunas de ellas y empezar a soltar datos, que no suele enterar de nada, que eso me aburre muchísimo, y pensé que lo mejor era hacer una presentación audiovisual de unos 12 minutos con la que transmitiros mi pasión y ceder mi espacio y mi tiempo a estas señoras que son mucho más interesantes que yo. Cuando yo terminé, bueno, al final de la exposición hay 4 viajeras fantásticas que ya pertenecen a principios del siglo XX, que las que va a dar Pilar Rubio, y pues sin más voy a proceder a poner el PowerPoint y ya no voy a decir nada más. Os animo a que veáis un documental que están poniendo los sábados por la tarde, que se llama Mujeres Viajeras. Es una coproducción hispano-italiana que lo han hecho con un curso tremendo, no porque salga yo a hablar a veces, sino porque realmente es un homenaje a las viajeras victorianas. Ya han puesto 3 de ellos. Uno de ellos está dedicado a una de las personas de las que va a hablar Pilar Rubio, Alexandra de Vigny, que murió con 101 años, con 100 años, ya os lo contará ella, renovó el pasaporte y se fue a la India, una mujer extraordinaria. Y este sábado hay otro, son los sábados a las 6 de la tarde y a las 2. De todas formas, si tenéis curiosidad por ver los que están proyectados, os lo recomiendo. Os metéis en internet, ponéis Mujeres Viajeras Televisión o TV2 o la 2, y ahí podéis acceder a estos documentales que duran 30-35 minutos y son una auténtica belleza. Gracias.
palabra toca a Pilar Tejera. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde y sobre todo muchísimas gracias a Frances Cabañes, que amablemente ha acogido este acto en este marco verdaderamente incomparable. Me he quedado muda cuando entré por la puerta. Y sobre todo también muchísimas gracias a Fernando Sánchez Heredero y Ángel Sánchez Carretero, las almas de la librería Patagonia, por la idea magnífica de este ciclo y sobre todo por haber conseguido la complicidad de tantas instituciones valencianas a las que ha sumado en este esfuerzo, y gracias a todos ellos realmente es un tema con un recorrido, como están viendo, espléndido, porque realmente hay muchos temas. No sabía que venía Carlos de Ita, no saben ustedes la que les espera, porque es un personaje absolutamente maravilloso y lleva toda su vida transitando el mundo, recogiendo los sonidos del mundo. Así que, bueno, escuchar los sonidos me parece una experiencia realmente deliciosa, ¿no? Y sobre todo también muchas gracias a Pilar Tejera. Nos conocemos ya de hace años, compartimos esta pasión común por las mujeres que viajan, por las mujeres viajeras. Y bueno, yo quería adentrarme en el siglo XX y trataré de recoger el testigo que me acaba de dejar Pilar y poner sobre la mesa una serie de temas que todavía nos afectan hoy como mujeres y como herederas de este espíritu formidable que hemos visto en estas pioneras, ¿no? En esta presentación que nos acaba de hacer Pilar Tejera. He ordenado mi intervención en 8 puntos, que me parecen esenciales para comprender la herencia de estas mujeres y las que les sucedieron hasta los años 60, momento en el que todo cambia. Y entre otras razones, porque a partir de los años 60 lo que cambia es también la forma de viajar. Se popularizan los transportes, el avión, y irrumpe lo que hoy conocemos como turismo de masas, ¿no? Entonces hay un antes y un después que más o menos tiene que ver a mitad de siglo. Y le he llamado las 8 razones de la rebelión de Penélope, porque es naturalmente aquella señora que un día se hartó de esperar a Ulises y salió al mundo no en busca de él, sino en busca de sí misma y en busca de su libertad como persona. Y he elegido 4 demonias, entre comillas, que por diferentes razones viajaron mucho por algunos de los países de la Ruta de la Seda, que es el tema que nos ha traído hoy hasta aquí. Y hablamos, como decía antes, de la primera mitad del siglo XX, porque cierra lo que se ha llamado la edad heroica del viaje. Y en esas décadas, la Ruta de la Seda todavía sigue manteniendo un gran influjo sobre Europa. Los museos se llenaron a lo largo del siglo XIX con todos esos objetos exóticos que iban trayendo algunos demonios extranjeros en la Ruta de la Seda, como Aurel Steins, Benjamin, Albert von Lecoq, el ruso Przewalski, y como nos cuenta el estupendo libro de Peter Hopkins, que da título a estas jornadas, ¿no? Demonios extranjeros en la Ruta de la Seda. Personajes además que desvalijaron literalmente Asia Central, las cosas como son, pero también gracias a los cuales, a ellos, hoy podemos admirar muchas de sus maravillas en museos como el Guimet de París, fundamental para la historia que vamos a contar, el de Antropología de Berlín, el Pérgamo, el British Museum y tantos otros. Y lo recuerdo porque a finales del XIX los estudios sobre indología y sobre sinología, el avance en el conocimiento de las lenguas asiáticas, que permitió estudiar sus textos clásicos, y los primeros estudios búdicos habrían de causar un gran impacto en muchos viajeros deseosos de conocer de cerca regiones aún no demasiado conocidas por los occidentales, ¿no? Parte de la Ruta de la Seda.
también muchas viajeras, muchas mujeres, que es lo que nos interesa aquí. Hay también otros elementos que entran en juego para presentar a nuestras viajeras y para presentar lo que a través de ellas nos ocurrió, porque favorecen un cambio radical en las posibilidades de viaje de algunas mujeres. Uno de ellos el automóvil y la mejora de las carreteras en Asia. Y el segundo, la voracidad de los grandes periódicos y del propio mercado editorial por ciertos reportajes de viaje que en sí mismos eran ya la manera de sufragar los viajes. Y otro elemento importantísimo, un marco menos restrictivo, lógicamente, para la libertad de las mujeres europeas, que vino dado sobre todo por la lucha sufragista y los cambios legislativos y de mentalidad social, y que favorecieron el acceso al trabajo de las mujeres. Incluso se permite ya, en este tiempo, aunque con severas restricciones, el ingreso en las sociedades geográficas, como veíamos en la presentación de Pilar Tejera. La inglesa Isabella Bird fue el primer caso en 1892. Así que este es el marco, el escenario con el que empezaban a soñar muchas mujeres. Y los casos que nos interesan son los de 4 de ellas que tuvieron una presencia activa en algunos de los países de la ruta, particularmente Oriente Medio, el Himalaya, Persia y los países de Asia Central. Todos ellos en el perímetro de la principal arteria de la ruta de la seda. Y aquí tenemos a la primera, la hemos visto antes, Alejandra de Guzmán, francesa, aunque educada en Inglaterra, era literalmente una superdotada. Cuenta en sus escritos que comienza a interesarse por textos de mitología budista a los 13 años. A los 15 leía filosofía clásica. A los 17 se escapó e hizo su primer viaje sola por Suiza, los Alpes, los lagos italianos, donde la recogió su madre ya sin dinero. A los 18 visitó España en bicicleta y rodeó Francia en un auténtico tour. A los 21 se instaló en París, donde comenzó sus estudios sobre mística oriental, budismo y sánscrito. También estudió arte y canto, nos lo recordaba antes Fernando, se hizo cantante de ópera y realizó giras por todo el mundo. Feminista, escribía artículos sobre ello, aunque, como muchas mujeres de la época, no estaba de acuerdo con el voto femenino. Esto quizá haré para alguna cuestión en el futuro de la vida. Realizó un primer viaje a India de 1 año en el que se gastó la herencia de su abuela, pero aprovechó para estudiar canto tibetano. Y la encontramos después en Túnez, donde dirigía el casino, a la vez que estudiaba canto musulmán. Allí conoce al que será su marido, Philip Neal, con el que se casó en 1904, un matrimonio que duraría apenas nada. En realidad a Alexandra no le interesaban los hombres, pero conservaron una amistad y un compromiso de ayuda mutua durante toda la vida. Y además esto es bellísimo verlo en la correspondencia que durante muchos años mantuvieron los dos, ¿no? Era una relación verdaderamente encantadora. Así que al poco abandona todo, incluido su carrera de cantante, para viajar durante 14 años por China, India, Corea, Japón, convirtiéndose en una erudita. Fue la primera mujer occidental que, disfrazada de peregrino, entró en la ciudad santa de Lhasa por una ruta todavía sin explorar y a una edad relativamente tardía. Hizo otros viajes después y dejó diversas publicaciones sobre el tema que hoy siguen considerándose clásicas y traducidas a numerosas lenguas. Murió, como nos recordaba Pilar, a los 101 años en su casa de Digne, en Francia, y su último viaje fue al Himalaya a los 100 años, y para celebrarlo mandó renovar su pasaporte, como ella decía, por si acaso. Pasamos a nuestro segundo personaje, Freya Stark. Freya Stark nació en Francia por casualidad, porque era inglesa, y como David Neal también era una auténtica superdotada y además tenía un carácter de 1000 demonios. Nació en una familia singular de la que se tuvo que hacer cargo ella sola. Pudo estudiarlo justo en Londres y la Primera Guerra Mundial la llevó a Italia, donde trabajó como enfermera voluntaria. Hacia los 30 años había puesto en marcha un pequeño negocio de flores y comenzó a estudiar árabe. Ya en esos años, muy jovencita, era capaz de hablar no solo italiano, sino inglés, francés, alemán y algo de español. Y con el tiempo acabó defendiéndose en turco, kurdo, ruso y persa, porque pensaba que era una gran cosa entenderse en directo.
Soltera y con su madre colocada cuidando de la granja, empezó en 1927 a viajar por Oriente Medio y no dejó de hacerlo hasta una edad muy avanzada. El mundo árabe fue siempre su gran pasión. En 1929 realizó otro de sus viajes más importantes a los antiguos territorios mesopotámicos y también encontró interesante investigar las ruinas de los castillos de la tristemente famosa secta de los asesinos, que durante 200 años sembró el terror entre los sunitas y que sigue siendo uno de sus libros más celebrados, traducido, por cierto, al castellano. Fue un viaje, como ocurrió después con otros, en los que rellenó huecos cartográficos en los mapas británicos y descubrió accidentes orográficos, motivo por el cual la Royal Geographical Society la premió y la dotó de fondos para otras investigaciones. Dejó escrita también una larguísima bibliografía de sus viajes y su figura fue reverenciada por Lawrence Darwin, los periodistas Allen Moorhead, Peter Fleming, el explorador Wilfred Thesiger, las escritoras Rose Macaulay y antes Virginia Woolf y Vita Sackville West, los hermanos Hasley y hasta la reina madre de Inglaterra, con la que se llevaba francamente bien. Tercer caso, otra demonia superlativa, empezando por su nombre que es impronunciable, Anne-Marie Schwarzenbach. Si hay algo que sepa alemán aquí, por favor, que me perdone. El escritor Thomas Mann la bautizó como el ángel devastado y la conocía bien porque Anne-Marie era la gran amiga de sus hijos, de Vika y Klaus. Nuestra viajera provenía de una adinerada familia de Zúrich y resume la angustia existencial de una generación europea crecida en la desesperanza y el desarrollo intelectual. Su condición homosexual y su aspecto andrógino marcaron una existencia siempre al límite de lo convencional, que la sumió en un dolor profundo, desgarrador y sobre todo acrecentado por su adicción a las drogas y su pasión por viajar y pasar largas temporadas fuera de Suiza, siempre buscando y a veces inútilmente un sentido a su vida. Era doctora en filosofía, aficionada a la arqueología y escritora, y como tal ejerció la crítica periodística, el ensayo y la novela. Realizó 3 largas estancias en Persia durante los años 30, de los que dejó diversos artículos y su relato Muerte en Persia. Viajó también con el Amayar, en automóvil, como decíamos antes, desde Suiza hasta Kabul, experiencia que relata en Todos los caminos están abiertos, y vivió una tormentosa etapa en Nueva York y allí, tras algunos intentos de suicidio y muchos escándalos, fue expulsada por mala conducta. Tras volver a Suiza, planea otro largo viaje, esta vez al Congo belga, donde se establece por un tiempo trabajando como cronista, y de nuevo en Suiza sufre un absurdo accidente de bicicleta que le arranca la vida y muere el 15 de noviembre de 1942, cuando solamente contaba 34 años. Así que realmente Anne-Marie tuvo una vida verdaderamente trágica. Y la cuarta también fue una mujer realmente extraordinaria, Ella Maillard. Ella Maillard, también suiza, como su amiga Anne-Marie, escritora, viajera, fotógrafa, nació en Ginebra en 1903, prácticamente cuando comienza el siglo, y recibió el aliento de unos padres poco convencionales para llevar una vida marcada por elecciones inhabituales. Gran deportista en su juventud, vivió algunos periodos en Inglaterra y Francia, intentando varias profesiones: mecanógrafa, viajante de comercio, modelo para escultura, actriz, profesora de idiomas, y después se instala en Berlín para estudiar cine, trabajando como doble en los estudios donde estaba rodando Marlene Dietrich en Ángel Azul. Y será en esta ciudad, Berlín, donde traba relación con algunos emigrados rusos, y a los 26 años toma la decisión de viajar a la URSS, será su primer viaje, y por cierto, para esa aventura contó con el apoyo económico de la viuda de Jack London. Allí se une a un grupo de jóvenes deportistas que viajan a Svanetia, en la región norte de Georgia, para lo cual tiene que atravesar el macizo central del Cáucaso, a pie, por el valle de Baksán y el paso Betso. Otro de sus grandes viajes es el que realiza al Turquestán soviético, desde Moscú, a una zona que todos los soviets intentaban controlar y occidentalizar, y para ello cruza sola y a caballo el Kirguistán y el Tien Shan, las montañas celestiales.
En este viaje explora Tashkent, Samarcanda y Bukhara, donde volverá años después en compañía de su amiga Anne-Marie Schwarzenbach. Tras estas impresionantes aventuras, comienza su relación con la prensa, escribiendo para varios medios. El periódico Le Petit Parisien le encomienda un importante viaje a China para informar sobre la ocupación japonesa de Manchuria, y una vez ahí encuentra al periodista inglés Peter Fleming, hermano de Ian Fleming, el de James, por cierto, corresponsal de The Times, y juntos deciden afrontar una larga travesía siguiendo los consejos del veterano explorador Sperling para viajar por el norte de Tíbet y el Saigán, que es la ruta que finalmente toman. Abandonan China en 1935 con un permiso para adentrarse en la región Kokonor, cruzan la meseta Saigán, llegan a Xinjiang en la ruta de la seda hasta alcanzar el Pamir y Cachemira. Ambos publican su propio libro sobre este viaje espectacular. Peter Fleming lo hará en Noticias de Tartaria y Ella Mayer con Oasis Prohibidos. Y además es uno de los escasísimos ejemplos en que tenemos un mismo viaje contado desde una perspectiva masculina y desde una perspectiva femenina. Y es muy interesante saber en qué depositaban su mirada cada uno de ellos. En 1939 se embarca con su amiga Anne-Marie en un largo viaje por tierra hasta Kabul, fruto del cual aparecerá el relato El Camino Cruel, que ahora en unos días aparecerá ya la segunda edición. Y tras este viaje recala en India, donde pasa el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Murió en su casa de Chandola, en Suiza, en 1997. Esta es la foto que da pie a la portada del libro, las dos viajando en el Ford en el que llegaron hasta Kabul. Bien, pues este es el relato de estas 4 mujeres, ejemplos todos ellos notables, valiosos, insólitos y no suficientemente visibilizados aún. Hubo otras muchas mujeres que por diferentes razones también asomaron a la ruta de la seda, como la riquísima Vita Sackville-West, amiga y amante de Virginia Woolf, o la propia Agatha Christie, acompañando a su marido Masmalowan en las excavaciones de Siria e Irak, por citar solamente algunas. Pero realmente estas 4 mujeres fueron 4 modelos nada convencionales en los que mirarse las generaciones de mujeres que comenzaron a viajar masivamente a partir de los años 60, como decíamos al principio. De modo que vale la pena detenerse sobre estas cuestiones que sacaron a nuestra Penélope de casa. ¿De quién es el mundo exterior? ¿A quién pertenece? ¿Y cuál es el mundo interior? El mundo de la intimidad. ¿Y de quién es este? Sabremos que el espacio físico, el espacio donde habitamos, es uno de los más esenciales atributos marcados por el género. El hombre transita en el mundo, explora el espacio exterior, mientras que la mujer permanece en el espacio interior, al cuidado de la gloria. El hombre, como dueño de sí, viaja, explora, recorre, va, se mueve, y la mujer aguarda cuidando de la retaguardia. La socialización de los roles culturales en una sociedad patriarcal crea desde muy temprano una separación entre el dentro y el afuera. En el espacio de lo doméstico aguarda la paciente Penélope, cuida de ese domus al que regresa el viajero, ese espacio marcado por la quietud y la clausura. Y llega el día en que arrojar el telar a un rincón y hace su gran descubrimiento. Existe un afuera. Existe otro lugar donde la vida es acción y movimiento, conocimiento y también libertad. Y entonces se produce el gran momento. Y Penélope dice, y yo lo quiero para mí. En La loca de Desván, que es un ensayo fundamental para analizar algunas analogías que mostraban algunas escritoras durante el siglo XIX, escritoras además distantes en cuanto a geografía, clase social, a personalidad, aparecen algunas imágenes ocultas y recurrentes, y entre ellas la angustia del encierro y la fantasía de liberación.
y vivió el encierro de forma literal, proyectando su fantasía de fuga en lo literario. El viaje, como la literatura, sería el impulso y el objeto con el que liberarse de ese encierro físico y emocional a la vez. Existe un afuera, y el afuera es vida. En esa representación mental del espacio exterior es donde es posible redefinirse como mujer libre y elegir su propio destino. Lo vimos en muchas mujeres viajeras del siglo XIX, como acabamos de ver en esa presentación, pero en esta primera mitad del siglo XX lo que nace es un modelo que conquista el horizonte, aun pagando un alto precio, como veremos. Pero la autonomía y la libertad de movimientos consiente un desdoblamiento siempre entre lo interior y lo exterior, entre el movimiento y la quietud. Permite construir una identidad nueva, libre y enriquecedora. Y en los 4 casos vemos cómo ellas empiezan a viajar muy temprano y además lo hacen solas, una gran novedad. No se construye sobre la nada, se construye sobre modelos. ¿Y cómo es esa cadena de modelos sobre la que construir los propios? El primer modelo es la familia. Nos construimos con ella o contra ella. Nos marca el camino o nos lo pone tan difícil que no quedará otro remedio que buscar otro camino. A Anne-Marie Schwarzenbach su familia la destroza. Su madre jamás admitirá su homosexualidad, jamás la aceptará, y ella tendrá que construir su identidad por sí misma y, por lo que sabemos, lo intentó con un gran desgarro interior. El viaje, la vida nómada, le servirá para respirar e intentar ordenarse por dentro en una huida que a la vez se convierte en búsqueda. A Freya Starr le ocurre algo parecido. Hoy podemos nombrar la suya como una familia desestructurada, un padre ausente, una madre inmadura, y encuentra en el viaje una oportunidad de confirmar su valía en solitario y un sentido a la vida. Por el contrario, tanto Ella Maillard como Alejandra de Vigny tendrán siempre el apoyo de sus padres y especialmente de las madres. Y las madres, ese eslabón tan determinante en la solidez de la gestación de la personalidad y en la transmisión, para bien o para mal, de los valores femeninos. En el caso de esta última, en el caso de Alejandra de Vigny, también tuvo una suerte añadida, que fue la de haber encontrado un marido que comprendió que no se había casado con una mujer vulgar, sino con una mujer excepcional, que merecía la pena aceptar la negativa de su mujer a llevar una vida marital ortodoxa, para así conservar a una gran compañera y ayudarla a cumplir sus objetivos, lo que se hizo a lo largo de toda la vida de Alexandra. Un modelo es siempre una especie de hoja de ruta, es un patrón, es un camino abierto por alguien para sí mismo y que sirve a los que vienen detrás. Así que está el modelo de las otras, las que hemos visto a lo largo del XIX. Los libros, los relatos en la prensa, sus vidas, la correspondencia que dejaron, sus testimonios, la cadena de conocimiento sobre la que se apoyan las siguientes. A finales del XIX, las mujeres ya disponen de una literatura propia, que en algunos casos alcanzan tiradas y ventas extraordinarias, porque antes como ahora, un buen relato de viajes ofrecido al mercado en términos de igualdad al de los varones puede alcanzar una acogida extraordinaria. Y afortunadamente, los estudios de género que proliferan desde los años 60 han ido rescatando muchas de sus historias y relatos y han puesto en valor sus experiencias al mismo nivel de importancia que muchos de sus compañeros varones, y la bibliografía feminista, aún escasa, afortunadamente no deja de crecer. Muy probablemente, uno de los grandes problemas con el que aún nos topamos las mujeres es el carecer de una épica femenina, pues la historia silencia o desprecia a quien fue excepción y modelo para las siguientes. La aventura. ¿De quién es la aventura? Mía también, dice Penélope. ¿Y la aventura tiene género? Culturalmente estamos determinados por él, por cómo esa construcción forzada ha hecho una lectura del mundo determinado por los roles sociales de unos y de otras. Si el viaje fue, y aún sigue siendo en buena medida, un espacio de la masculinidad, la apropiación de la lectura, el espacio exterior, la acción, el ejercicio físico, la mujer que transgrede los límites del espacio interior será entonces una mujer pública,
que viola el encierro preceptivo de su sexo y por ello es una intrusa, una loca, una libertina, una extravagante, cuando no una fulana propiedad de todos. No lo digo yo, lo dicen los diccionarios. La aventura parece que sigue siendo una prerrogativa masculina, pues ha de darse en una fuera que está vedado a las mujeres, y solo en el espacio de lo privado y lo emocional, nos decían, puede darse lo aventuresco. Y lo dijo André Malraux. Los hombres tienen los viajes, las mujeres los amantes. Lo que estas 4 mujeres evidencian es el nacimiento de la figura de la aventurera, no porque no hubiera existido antes de ellas, ya lo hemos visto, sino porque por ellas la aventura se legitima en una tarea creativa e intelectual, racional. Esta es la novedad. Por tanto, en plena igualdad que la de los varones. Y así se transforma la mística moderna de la aventura, gracias, entre otras, al ejemplo de nuestras 4 viajeras. Se legitima el viaje por el viaje, la aventura, la transgresión, el disfrute, el porque sí. El placer de nombrar y no repetir lo nombrado. El viaje como posibilidad de experimentarse en un territorio físico neutro que permite ser quien se es y dejar de ser copia seriada para ser una única unidad. Por todo ello, el viaje se transforma en acto de género. Una de las metáforas de este significativo cambio es la conducción. Pensemos en lo que ha significado en nuestra sociedad el acceso a la conducción y lo que simboliza ahora mismo en países como Arabia Saudí. Conducir es, de alguna manera, tomar el control del movimiento y enfocarlo en una dirección, que es el objetivo de un proyecto. Ela, el Amayar y Anne-Marie se conducen a sí mismas a bordo de un Ford de 2 plazas y con él recorren desde Suiza hasta Kabul. Son 2 mujeres solas, es una aventura religiosa. Y Penélope quiere saber quién es el viaje como búsqueda. Penélope quiere comprenderse por sí misma y no en relación a Ulises. Por eso se larga fuera. Hay en ella una inteligencia en hacerlo, un gesto de autoafirmación al decidir su viaje. El cultivo de un pensamiento propio sobre el mundo no siempre se da espontáneamente, como en el caso de Freya Stark. Hace falta que exista un cierto agotamiento para que esa mujer que escapa de su lugar en busca de otro, que no pertenece a la mayoría de mujeres de su generación, puede hacerlo sin caer en una grave crisis existencial. Y aunque esto suceda, pueda tener las armas intelectuales suficientes para salir de ella. En los 4 casos que hemos visto, el viaje es búsqueda en círculos concéntricos, búsqueda de sí misma y búsqueda de un lugar propio en el mundo. Pero al hacerlo, se convertirá en alguien distinta a las demás y termina una monstrua, una figura ambivalente que atrae de la misma manera que crea estupor. Una mujer, si escapa a su condición de ángel o musa, será demonio o monstruo. Véase Lilith, Medusa, Circe, Cali, Salomé. Freya Stark la vemos paseándose por los salones de París con su gran lagarto azul del Yemen sobre el hombro para evidenciar que es ella misma y no una más. Y Alejandra de Digny dirá: solo tengo 2 opciones, marcharme o marchitarme. El disfraz. George Eliot, George Sand, Isabelle Eberhard, Jean Delafoy, David Neal. Los pantalones de Anne-Marie, su pelo a lo chico, por necesidad, por supervivencia, por curiosidad o porque sí. Pero a menudo el disfraz de hombre era necesario y no podía ser gratuito, porque por dentro y bajo las ropas de hombre es fácil sentirse una tránsfuga de la identidad. Muchas viajeras usaron el disfraz para sobrevivir, pero al percibir sobre sí un doble ocultamiento, la propia transgresión generaba a menudo ansiedad, un malestar que se erige sobre la identidad extinguida y que afecta a la creación femenina debilitándola, pues siempre correrá el riesgo de zozobrar en su empeño de vivir y crear como lo que no es, un otro masculino, un alguien incompleto. De ahí la figura del eunuco al que se refiere la feminista Germaine Greer y tantas veces la escritora Virginia Woolf. A falta de modelos femeninos propios, los que sirven para liberarse del encierro son paradójicamente los modelos masculinos. Ser buena en esto o en lo otro es copiar la manera en lo que lo hace un hombre y despreciar a las mujeres por estar en un círculo inferior.
Freya Stark y Alejandra de Vignil eran algo misóginas, todo se ha dicho. Copiaban el modelo masculino sencillamente porque no había otro. Y por eso la ambivalencia entre ser feministas y estar en contra del sufragio femenino. Porque para hacer lo que se propusieron hacer, tenían que asumir el imaginario varonil del viaje y sus valores a imitar: la valentía, el arrojo, la resistencia, la habilidad, la fuerza, la consecución de un fin al que se supedita lo que aparentemente no responde a ese mismo imaginario hecho a medida de la socialización masculina. Era la única forma de ser aceptada por los varones como una más. Y lo vemos en el comportamiento de otras, Martha Gellhorn en el siglo XX, Gertrude Bell. Y todas eran acusadas de duplicidad, tal vez de ser un monstruo de los cabezas. Para ninguna de las cuatro, ser mujer en su época fue fácil ni cómodo. Autoritas, la economía, la independencia es poder. Hay que ganarse la vida para ser libre. Decía Virginia Woolf que una mujer, para alcanzar su identidad, debía tener una habitación propia y dinero en el bolsillo. Salvo Ana Marie, ninguna provenía de una familia rica. Alexandra sí pudo estudiar desde muy temprano, pero Freya y ella, la mayoría, eran autodidactas. Todas ellas interiorizaron pronto que el conocimiento era la puerta a una vida libre y que la libertad no solo era viajar, sino además vivir de ello. Una profesión es también una manera de ejercer el poder, o como se dice ahora, de empoderarse. Imbuirse de autoritas, imbuirse de respeto intelectual. Por ello dejaron las cuatro una bibliografía sorprendente, escribieron muchísimo. Freya Stark acabó con el machismo proverbial de la Royal Geographic Society, pero no porque fuera la primera, ya lo hemos visto, sino porque con ella se acabaron las reticencias. Y en su caso también fue una reputada espía. Y merece la pena contar esta anécdota porque es interesante ver cómo en un mundo en el que penetrar en lo masculino era complicado, ella se las ingeniaba para hacerlo, ¿no? Su labor durante la guerra consistía públicamente en convencer a los árabes para que apoyaran la causa de los aliados, puesto que fue reclutada como experta en Arabia del Sur para la oficina colonial del Ministerio de Información británico. Y esta anécdota sobre Yemen es buenísima. Ella viajó para evaluar la influencia italiana en la zona y como mujer no podía tener una relación directa con la corte del imán y mucho menos con el imán. Entonces, ¿qué hizo? Se dedicó a visitar los harenes, llevaba debajo del velo un montón de películas de escenas de bombarderos, daños de guerra, y las mujeres del harén, cuando veían todo aquello, se lo contaban al imán y este acabó yendo a las proyecciones. Y Anne-Marie, por su parte, también era un personaje muy habitual en los salones intelectuales europeos. Alexandra de Vignil también se la reconoce como una gran orientalista y de hecho se le concedió la medalla de la Legión de Honor francesa. Y tras ellas, y al mismo tiempo que ellas, el viaje se profesionaliza y llegan nuevos quehaceres para las mujeres. Antropólogas, Margaret Mead, Ruth Benedict, Marie Leakey, zoólogas, bibliotecaricas, Diane Fossey, Jane Goodall, aviadoras y un largo etcétera. 2 por 1, o el espejo de las otras. ¿Y qué pensaban de sí mismas y de las otras, las mujeres que encontraban en su camino? ¿Qué pensaban también sobre la condición de colonizados en los países y áreas en los que Occidente imponía su misión civilizatoria? Existe también una estrecha relación entre geografía, colonialismo y género, y en una doble dirección, pues el territorio de las mujeres ha sido lo otro en la experiencia viajera y exploratoria, ya que raramente los hombres tenían acceso al mundo de la intimidad de las mujeres. Y en cuanto a las viajeras, de nuevo volvemos a esa imagen de círculos concéntricos. La mujer en la estructura patriarcal es periferia, colonia. Por ello, las otras aún forman parte de otro círculo mucho más profundo y más aislado. Y como se decía ya en la Revolución Francesa, es el tercer estado del tercer estado. Y eso sin contar variables como la edad, la raza, la clase o las preferencias sexuales. Algunos estudios que ponen el foco de la actitud de las mujeres viajeras respecto al poder colonial no son concluyentes y, de hecho,
la viajera que observa a otras mujeres colonizadas doblemente, tanto por sus varones como por la estructura de poder colonial, comprende que en ese espejo los contornos de la imagen que contempla se hacen aún más gruesos y acaba por tener una imagen de sí misma y del efecto de la colonización absolutamente ambivalente. En algunos casos justifica el poder colonial como la fuerza que mejorará la condición de vida de las nativas. Freya Stark también usa a las mujeres, como hemos visto, en su táctica para ganar adeptos para los aliados, pero también las busca para comprender las sociedades por dentro. En Bagdad, por ejemplo, vivía en un barrio de prostitutas y en un cuchitril tan miserable que una de las damas del cuerpo inglés residente la recriminó porque estaba rebajando el prestigio de las mujeres británicas. Y a ella le daba lo mismo porque seguramente le parecía mucho más interesante andar de arenes tomando el té y conociendo cómo era la vida por dentro. El caso de María también apreciamos esa especie de ambivalencia, ¿no? que resume las contradicciones internas de su época. Ella Mayar a veces se refiere con cierto menosprecio hacia las mujeres que encuentran su camino, ¿no? Especialmente las afganas. Hay una cita en El Camino Cruel que dice: a veces nos cruzábamos con algunas de aquellas mujeres disimuladas, siluetas en sudario que guiaban sus pasos gracias a la pequeña negrilla o celosía bordada delante de los ojos. Cuando se va en automóvil son un peligro público, ya que no ven casi nada y oyen menos aún. Hasta que llegáis a rozarlas, no te dan un brinco lateral como gallinas sobresaltadas. Otras veces se refiere a las mujeres despectivamente como negras brujas. Pero al mismo tiempo, y como prueba de sus sentimientos encontrados, cuando encuentra en el hospital de Kabul a una mujer alemana casada con un iraquí, la Mayar se muestra apenada y se alegra de su propio estatus. Me felicitaba por ofrecer al sol mis brazos desnudos. Nos felicitábamos de nuestra libertad, tan difícil de soportar, pero más necesaria que la vida. Salvo los problemas que tuvo Alejandra de Guzmán para penetrar en el Tíbet, generalmente los lugareños veían a estas extranjeras literalmente como un tercer sexo, ni hombres ni mujeres plenas. Esto lo explica muy bien la antropóloga Sofía Caratini, que dice: yo no me siento una mujer de verdad, soy una extranjera. La mujer extranjera como una categoría andrógina, sin definir, sin modelo, ambigua y extraña, una condición bastal. Y por último, hablemos de soledad. Decía Simone de Beauvoir: las mujeres siguen soñando desde los sueños de los hombres. Y para dejar de hacerlo hay que empezar por el principio de una, por la expresión de sí, sin referencias, por celebrar los deseos propios, por reinventarse en soledad. La primera pregunta que nos hacemos imaginando a ella, Mayar y Anne-Marie conduciendo su Ford por las pistas de Afganistán es cómo es posible que no les ocurriera nada relevante. Pues bien, antes de la globalización, cuando las antenas parabólicas no llegaban a los desiertos, las mujeres occidentales eran lo que acabamos de decir, una especie de tercer sexo del que se desconocía todo. Y por eso su esencia no entrañaba peligro. Hay una anécdota que cuenta también en Mayar, en el libro El Camino Cruel, y que refiere a su compañera Anne-Marie cuando encuentra en Kabul a la baronesa Blixen Finnegan y dice: acababa de llegar de Suecia, sola. Debo decir de paso que, incluso para una mujer que viaja sin compañía, hoy no es peligroso en absoluto recorrer Afganistán, a condición de que vaya vestida decentemente, y mi relato desilusionará a quien les agrade las aventuras. Bueno, no fue tan fácil en el caso de Guzmán. Alejandra de Guzmán ha de prepararse a conciencia para su gran proyecto, que era intentar llegar a Lhasa por una ruta inédita y nueva, y no podía hacerlo desde la India, por lo que comenzó en Japón, atravesó Mongolia y después China, y su plan era caminar como una peregrina tibetana. Se tiñó el pelo con tinta china, se fabricó una peluca con pelo de yak y se untó de hollín, cara y manos. Viajaba en una pequeña expedición formada por su hijo adoptivo, el Lama Yongden, un criado, dos monjas y 7 mulas, pero al final solo consiguieron llegar ella y su hijo. Ningún contacto occidental, nadie en la ruta que pudiera servir de confidente o ayuda. Fue una hazaña en solitario que aún nos asombra. Así que la singularidad de estas mujeres, su esfuerzo es más notable por cuando vivieron vidas de una forzada soledad. La independencia a veces es exilio del refugio cálido del grupo
y en todos los casos no hay hijos, no hay relaciones estables, no hay hogar, ningún uso en el horizonte cotidiano que se ocupe de la intendencia y el cuidado para dejar sin preocupaciones ni ataduras, ese hogar físico y metafórico al que regresa Ulises. Decía la periodista y viajera Marta Gellhorn que una mujer puede hacer siempre lo que se proponga si está dispuesta a pagar el peaje que ello acarrea. Y la libertad tiene precio y a veces es cara, y siempre se paga por ello de una manera u otra. La socialización patriarcal deja a las mujeres un espacio estrecho, pues si no se es quien se espera, aparece la enfermedad inconsciente, los malestares, la droga en el caso de Anne-Marie, el suicidio en el caso de Gertrude Bell. No es sencillo ser fuerte y sin embargo, salvo Anne-Marie, que muere de un estúpido accidente de bicicleta a los 34 años, como decíamos antes, las demás mueren centenarias, o casi, lo decía antes Pilar Terrera, ¿no? Tras una vida absolutamente dedicada a su pasión por viajar, o mejor dicho, al viaje como forma de vida. Alexandre de Berlín murió a los 101 años, Freya Stark a los 100 y Ella Maillard a los 94. Así que la vida vivida en primera persona es mucha vida. Pues nada más, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos un micrófono en la mesa, pues podéis interpelar a las Pilar. Yo quería comentar que, bueno, desde esto que os he contado, que me enamoré de las mujeres viajeras, hay una web que creé en el 2007 que se llama mujeresviajeras.com. Ahí podéis encontrar información sobre viajeras actuales. Empezó siendo un homenaje a las viajeras victorianas, fue creciendo. Me expandí al siglo XX, a estas viajeras de principios de siglo, y bueno, he ido colocando miles de entradas de grandes viajeras y mujeres, que algunas de ellas están en este momento por el mundo haciendo proyectos maravillosos. Algunos de ellos solidarios, que han habilitado una mesita a la salida. No sé si seguirá ahí Lola, la novia, el chaparro, sentadita en la silla de la mesa, con unos libros que mandé traer desde Madrid. Uno de ellos, os lo comenta Pilar, es sobre una de las protagonistas, bueno, dos de las que he hablado, en concreto de una, ¿no? De Anne-Marie. El viaje de la Maillard y Anne-Marie. Eso es, que también lo tenéis allí. Y otro es un homenaje que estoy haciendo cada año a mujeres que están haciendo proyectos solidarios por el mundo, y el que he traído se llama Todos los caminos llevan a África. Me ha llevado 2 años de trabajo y he rescatado 40 historias actuales de mujeres que lo han dejado todo para salir a África y crear una ONG. La mitad de ellas son españolas. Cuando fueron a Madrid a hablar de sus proyectos, 10 de ellas, tenía cada una desde, perdón, el culo del mundo, pues estaba la gente con la boca abierta oyéndolas contar su cambio de vida. Y, bueno, en este libro se recogen 40 historias. Ahora estamos trabajando en Todos los caminos que van a la India, que es el mismo homenaje pero con el escenario de la India. Y por último este libro, que también lo tenéis ahí, algunos ya lo conocéis porque habéis sido finalistas. Y además, bueno, este libro es el resultado del Premio Internacional de Relato Corto de Mujeres Viajeras que convocó cada año. Este año era por su 8ª edición y algunas de las finalistas que recogemos es un libro, bueno, pues ilustrado. Se recogen los ganadores y los finalistas de cada año y está muy cuidado, y en este creo que van 60 textos del medio millar de relatos que nos llegan de todo el mundo cada año. Y he venido a presentar a Valencia alguna vez este libro, y si estáis alguna de las finalistas de algún año, nos avise por mail que miráis, pues me alegro que estéis aquí y un saludo, y lo que sé que hay alguna por aquí. Y bueno, que comentaba Fernando, lo que pasa es que no he podido traerlo, escribí yo, fui lo suficientemente osada para escribirlo después de 15 años de estudiar las historias de estas maravillosas viajeras victorianas. Y bueno, pues viajeras de leyenda, aventuras
asombrosas de Trotamundos victorianas, donde he recogido pues, muchas de estas historias y bueno, os animo en cualquier caso que os metáis en internet, que veáis la televisión, estos documentales, o que si tenéis alguno de estos libros os hagáis con ellos, porque de verdad que es una maravilla descubrir estas señoras. Yo ahora cuando digo a la gente quejarse en los viajes humanizados de que a lo mejor el agua de la ducha del hotel no sale todo lo caliente que quisiera, que si tienen mono de la tortilla de patata española, que la comida que les ponen en el hotel pues no está buena, que el aire acondicionado no funciona, que el autobús es muy ruidoso, que nos lleva a la excursión por el desierto, que tal y que cual, pues yo siento muy callada pensando en mis damas decía Karen Blixen en Memorias de África, mis quepullos. Y le decía a Robert Redford bailando con ella cuando hicieron la película, sí, tus cupullos, tu granja, tu no sé qué, pues yo son mis viajeras. Mis viajeras que cuando leo que la sobrina de Lord Byron, que era una señora estupenda, criada en los mejores círculos de Inglaterra, que sabía tocar violín, que aprendió con Stradivarius, que era una perfecta amazona, hablaba 5 idiomas, hablaba árabe, una señora con una categoría impresionante que acabó viviendo en Arabia, bueno, en Oriente Medio, pasando de Occidente, que se enamoró de aquello. Bueno, pues que recorrió el desierto de Arabia Saudita levantándose por la mañana muy temprano antes de que amaneciera, cogía las langostas, lo que llamaban las plagas de langosta, que eran saltamontes, que estaban helados por el rocío, los metía en un saco y eso es lo que comían cuando los cogía, porque estaban congelados y se dejaban coger, y eso es lo que comían durante días, y bebían de los pozos salobres donde bebían también los camellos, que estaban llenos de orines y de mosquitos, y en sus relatos no hay ni una sola queja. Y bueno, esos señoras que son un ejemplo de vida, de cómo se viajaba, cómo se aguantaba, no había agua embotellada, no había ferrocarril, iban andando. Una de las que descubrió el lago, uno de los lagos del centro de África, las famosas fuentes del Nilo, es que te subían, es que es andando desde Egipto hasta el centro de África, andando, es que no había tren. Y todos sus escritos también son maravillosos, son un ejemplo de vida, de saber viajar, de elegancia. Era gente alta costura, cosida a mano. Y yo creo que ahora muchos de los viajeros, me incluyo, somos preta-corté, nos rompemos a la mínima, estamos cosidos a máquina. Y os animo a que leáis historias de estas grandes damas cosidas a mano. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? El micrófono. Aquí. Gracias. Una doble pregunta y se la reparten como quieran. La primera un poquito obvia y la segunda algo más estrambótica. La primera obvia para mí, ¿quién elevarían ustedes, en el caso de las españolas, a la categoría de viajeras de este periodo homologable al que han presentado? La primera. Y la segunda, la Catalina Eraus, la monja alférez que se escapa del convento de San Sebastián y acaba de espadachina en América con una biografía increíble, y la peregrina, la monja Egeria, que es la primera de que hay noticia que llega hasta Jerusalén, ¿se corresponderían de alguna manera con esto o estamos en un universo completamente distinto? Gracias. Son mujeres, entonces ya hay una vez común, ¿no? Y las tres son, en los dos casos que menciona usted, tanto la monja Egeria como Catalina de Eraus, las dos nos plantean temas muy interesantes y muy diferentes. Egeria realmente era una personalidad impresionante, era una pseudonoble, habitaba la región
su relato, lo que se conserva del relato, que no se conserva todo completo, es apasionante. Pero es apasionante porque hay una mirada que sigue siendo muy contemporánea. Era una mujer además con muchísima vitalidad, en el que naturalmente el objetivo de su viaje era la peregrinación, era Jerusalén, pero continuamente fija su atención en las cosas del camino. Era una mujer curiosa y transmite una cierta alegría o gozo por el viaje, ¿no? Esto que siempre debería ser. Catalina de Alonso fue un ejemplo muy diferente, porque muy probablemente era una mujer probablemente con problemas de identidad, y es muy posible que de identidad sexual, es decir, que ya necesitaba vivir una vida de hombre, y pasar toda su vida disfrazada, enrolada hacia América y viviendo mil aventuras y mil lances como un hombre más, ¿no? Probablemente era una mujer desajustada en un cuerpo de mujer, pero aún así conocemos su vida a través del relato indirecto, no tenemos el lujo de poder contar con lo que dejó escrito en un caso como Egeria, ¿no? Y respecto a qué mujeres españolas, pues yo creo que Pilar puede contestar, porque incluso dentro del documental al que ella aludía hay una mujer maravillosa. ¿Te refieres a las del pasado? No, del mismo periodo que han presentado, del siglo XIX o XX. Sí. Bueno, en el libro de Viajeras de Leyenda he hecho un homenaje a una viajera española que no es muy conocida, que se llama Emilia Serrano, que nació en Granada y que hizo las Américas en el siglo XIX, y no como turista, sino realmente hizo una labor científica y investigación muy profunda, y vemos que gracias a ella está la Casa de la América en España, fue la que la impulsó y la creó, y ha dejado su huella pues, en Panamá, en muchos lugares de Latinoamérica. Es una viajera muy desconocida, y yo quería brindarle un pequeño homenaje, porque es verdad que las grandes viajeras, las fenómenas, vamos a ponernos a llorar en plata, hacían un fenómeno, eran las británicas. O sea, en el siglo XIX las jabatas son todas inglesas, y luego hay excepciones. Por ejemplo, Ida Pfeiffer, que ha salido en uno de los slides que he puesto, que era, no sé si es porque había mucha información, pero bueno, quería compartir con vosotros un poco ese guiño, esa visión general de esta época fascinante, ¿no? Pues Ida Pfeiffer era una austriaca y es maravillosa su historia, la reconoce muy bien, pues Fernando también. Una señora que está casada en Viena con un abogado que tiene 2 hijos y que vive desahogadamente, y bueno, empiezan a tener problemas, se queda sin dinero, acaba divorciándose y tiene que acabar buscándose la vida en Viena en principios del siglo XIX, además Viena nació en el 28, en 1700 y pico, a finales del siglo XVIII. Y esta señora, bueno, pues se dedica a la clase de diálogo, a buscarse la vida para mantener a sus hijos. Y cuando el último de sus hijos ya se va, con 30 años, ella está en Trieste, en el puerto, observando por primera vez el mar y viendo cómo se aleja un barco y empieza a ver los barcos. Y la dama de se queda allí con 40 años de la época. Y ve los barcos que vienen y que van con vela, porque en aquella época todavía no de vapor, por supuesto no existía el canal de Suez ni nada. Y le da un jamacuco y se la rompe algo. Y en ese momento ella empieza a pensar en hacer un viaje y hace testamento, porque en aquella época iban a ser las envolvidas. Y por hacer una historia larga corta, esta mujer maravillosa dio 2 veces la vuelta al mundo, sola y sin dinero. Dormía a cubierta en los barcos de vela porque no tenía dinero ni siquiera para pagarse un pasaje en un camarote. Y decía ella que ella se hizo, claro, una tía disparísima de viajar sin gastar dinero, y buscaba las barcas salvavidas, la luna que las cubría, y allí llegaba ya corriendo, subía por el puente de mando, por el sitio que desembarcan los barcos, y allí dejaba ir a sus cestas y cruzaba el Cabo de Hornos, metida debajo de aquellas lonas, encubierta con las olas que arrastraban por la jarcia congelada,
convivió con los indios del Brasil comiendo con ellos lo que comían ellos, los sesos de mono, y cuando llegó a Borneo y la rodearon los antropófagos y dijeron que se iban a comer porque se habían comido a todos los misioneros que habían intentado pasar por allí, le dijo a Nia que le acompañaba y van andando. Dile que soy muy vieja, que tengo mucho pedijo y que no voy a saludar. Y empezaron a decir todos los antropófagos que le salvaron la vida y le invitaron a convivir con ellos. Bueno, pues ella Pfeiffer, que dio darse 2 veces la vuelta al mundo sola, sin dinero, en aquella época, es austríaca, es una excepción, pero como os decía, la mayoría son británicas. Una de las locas que intentó descubrir una de las fuentes del Nilo, que era un conocido geográfico, que en el siglo XIX era holandesa, Alexandrina Tiene, es una historia maravillosa con un final que no se sabe cómo murió, porque fue asaltada por unos árabes en el desierto, por unos beduinos que llegaron, asaltaron y murieron todos en el campamento. Uno de los que consiguió salvar la vida de los sablazos que los dieron con aquellos palones que llevaban, y dijeron que lo último que se sabía es que la reina Inés, que estaba herida, mortalmente herida en el suelo, porque ellos consiguieron arrastrarse de huir y se piensa que murió allí, pero pues curiosamente 20 años después salió en un diario árabe una escena a la que llamaban la creyente, que era una mujer blanca que había sido tomada prisionera por los beduinos que habían asaltado su campamento, que habían hecho esclava, y bueno, se habían casado con ellos, con ella, y tenía varios hijos, y fue una mujer que tuvo que quedarse a vivir allí, y una historia apasionante, eso la belleza, pero vamos, por no extenderme, porque a mí como el tema me pone como una moto, y me enrollo, y me suena la serie, os cuento de otra, y otra, y otra. Por eso te quería hablar. Preferí ponerme la diapositiva así callada, porque es que a mí se me tira del hilo y no paro. Eran inglesas, eran estupendas, eran unas señoras fantásticas. Y solamente voy a hablar de la última, que la menciona Pilar, que además yo he dejado una diapositiva sobre ella, que es una de mis viajeras preferidas, que es Isabel Abel. Isabel Abel era una mujer desahuciada, tenía un tumor fibroso en la columna vertebral y no podía montar a caballo, no podía hacer nada. Estaba en Escocia, en una casita en la que vivía con su hermana, había muerto ya a sus padres y vivía con Henrietta, su hermana, que tenía una relación vida maravillosa. Y ella estaba todo el día mirando por la ventana, viendo cómo llovía y no podía moverse, estaba desahuciada. O sea, era una mujer que le habían ido a ver varios médicos, la habían llegado a operar de la columna, en aquella época podéis imaginar la operación, y no podía caminar. Y no caminar la produjo depresión, el no tener depresión la produjo insomnio, el no dormir la hizo perder el hambre y las ganas por vivir. Hasta que un médico llegó a su casa y le dijo: ¿por qué no se hace un viajecito, una escapada? Bueno, más o menos, porque ella siendo jovencita había hecho un viaje a Estados Unidos con 17 años. ¿Por qué no se hace una escapada y viaja una cosa, pues lo que llamamos ahora psicosomático? Bueno, pues Isabel Abel, que fue la gran protagonista del siglo XIX, que recorrió todo el mundo, y después de este primer viaje, su barco acabó en las actuales Islas Hawái, recorrió todas las Islas Hawái a caballo, vestida de hawaiana, y descubrió que era difícil de vivir, y que desde allí se fue a las rocosas, y en plena época de Billy Niño, Jesse James y todos los bandoleros que saltaban, ella viajó sola por las rocosas en invierno a bajísimas temperaturas, una dama victoriana, imaginadla cruzando las rocosas. Y bueno, a partir de allá ya no pudo parar, hasta que en un salón parecido a este, varios años después, con unas lámparas estas de cristal, podéis imaginar, señores, llenos de bigotes, así combinados. Entonces esta señora que ahora me bajita, porque medía 1,60 m, 1,54 m, vestida de negro, por el pasillo se levantaron todos, en 1892. Y por primera vez una mujer salió a hablar de sus últimas expediciones, en este caso de su última expedición por Japón, a hablar porque los hombres eran los que leían los libros y los relatos
que habían escrito las mujeres. Ellas tenían prohibido leer en público en la sede de la Real Sociedad Geográfica de Londres, que era como la Inquisición. Y cuando se levantaron todos estos señores, que había 450 o 500 personas, se pusieron de pie, empezaron a aplaudirla. Y ellas iban al Estado y empezaron a surgir una expedición, pues estaba inaugurando una nueva época para las mujeres en los viajes, que era que fueran admitidas en la Real Sociedad Geográfica. Y a la semana de haber dicho ella el discurso en la Sociedad Geográfica, anunciaron la programación de los nuevos miembros ese año, 1892, y 5 de ellos eran mujeres. Y la primera que eligieron fue hasta mujer que había tenido un tumor fibroso en la espalda y que los viajes había sobrevivido hace 40 años en la época. Su último viaje lo hizo en un coche en un caballo regalado por el propio sultán, recorriendo sola a Marruecos, siendo ya también una anciana. Y es una historia que a mí cada vez que la leo y que la... Bueno, ahora en Mujeres Viajeras en Televisión se va a hablar sobre ella el sábado de estas, que para mí es el ejemplo de la mujer viajera, de las ganas de vivir, de quitarse las depresiones, de quitarse los dolores, y de ponerse el mundo por montera británica, lo de la hermanita. Bueno, pues solamente recordarles la próxima conferencia en Las Naves, el espacio de creación contemporánea, en la que el 22 de marzo, después de todas las fallas, 7:30, sonidos sobre la ruta de la seda. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias Pilar y Francés. Qué coincidencia, pero el 22 de marzo aquí también tenemos una conferencia. Esto con ustedes, una conferencia sobre Mariano Cassín, que fue un topólogo de Alcalá del Patriarca, que estuvo durante los años 40, durante prácticamente 30 años, trabajando en obstetricia en el Congo belga. Se hace la conferencia de la mujer y va en relación a la exposición de Mariano Cassín que tenemos justo a la de esta sala. Pues esperemos, tienen una buena propuesta de cara al ámbito que tenemos. Qué felicidad tener que elegir o